yo les prometo. A mí me asustan los políticos de hoy día, que para conseguir los votos hablan mucha porquería. Y me preocupa que prometen y prometen, y total todo es por gusto, pues no cumplen ni cohete. Buenos días, estudiantes de 701. Espero que se encuentren bien y les envío un fuerte abrazo. La última actividad trabajamos lo que es ser colombiano. Miramos algunas características de la nacionalidad colombiana y también los símbolos patrios, esos pequeños aspectos que nos caracterizan y que nos hacen parte de este hermoso país. Hoy iniciaremos un trabajo sobre lo que es el sistema político, de dónde viene nuestro gobierno, cuáles son nuestras ramas del poder y cómo tenemos acceso a los diferentes conceptos políticos. Tengamos en cuenta que este tema es muy importante, ya que muchas de las decisiones que pasan por nuestro país tienen que ver con la política, la reforma tributaria, los impuestos y una cantidad de cosas que definitivamente nos dan muchos dolores de cabeza y que también tenemos que buscar cómo participar en ellas. Por eso los invito a que atentamente participen y me acompañen a esta nueva actividad. Bienvenidos. Bien, iniciemos definiendo lo que es un sistema político. Es la organización existente en un determinado territorio para el ejercicio de la política. Dentro de este sistema político encontramos el Estado, entendido como la forma como la sociedad se ha organizado políticamente para el cumplimiento de unos fines acordados y consensuados, entre ellos la garantía de los derechos. El gobierno es el conjunto de instituciones que se han dotado de poder político para que en el marco de esta organización política se garantice el interés general y los derechos. El país es el territorio donde habita la comunidad que se ha organizado políticamente dentro de un marco jurídico y que se ha subordinado a un gobierno al que se le ha dado poder político para garantizar el interés de todos. Y finalmente la nación es el conjunto de arraigos y características culturales que nos hacen comunes. Después de explicado lo anterior, existen muchas clasificaciones y tipos de sistema político. Una de las posibles clasificaciones nos arroja las siguientes tres posibilidades: unitario, federal y socialista. Veamos los tres conceptos más en detalle a continuación. Unitario. Este tipo de sistema político consta de un gobierno único y centralizado, en el cual las divisiones internas, tales como provincias o departamentos, entre otras propias del Estado, se limitan al plano administrativo. O sea que cada una de ellas cuenta con un gobernante designado por el gobierno nacional para representar el poder central. Su estado interno no es autónomo, ni cuenta con poderes propios, ni judicial ni legislativo. Además, no puede dictar leyes por su cuenta, decidir el monto del presupuesto o concebir impuestos internos, ya que en todos los casos depende del poder central. Federal. A diferencia del sistema político unitario, el federal provee a las divisiones internas del Estado de sus propios poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales elige el pueblo regional. De todos modos, también deben respetar las decisiones del gobierno nacional. Por ejemplo, si bien cada provincia tiene su propia constitución, las leyes en ella expuestas no pueden estar en conflicto con las nacionales. Otros de los derechos que tienen las divisiones internas en un sistema político federal son la posibilidad de contar con un cuerpo de policía propio, crear sus impuestos internos y tomar las decisiones relacionadas con su presupuesto. Socialista. En un sistema político socialista es la sociedad quien tiene el control y para ello se organiza como un todo, incluyendo sus fuerzas de trabajo y sus medios de producción. Esto acarrea un nivel de planificación colectivo que debe tomar en cuenta diversos factores, como ser el plano económico y social de los habitantes. Como parte de un sistema político existen varias formas de gobierno. Por cuestiones de tiempo solo vamos a tocar algunas de ellas. La república, en la cual el jefe del Estado es elegido para ocupar un cargo público. Dentro de la república encontramos la presidencialista, la semipresidencialista, la parlamentaria y la unipartidista. La monarquía, el jefe del Estado es una persona que hereda el cargo y lo ejerce de manera vitalicia. Existe monarquía constitucional, también conocida como parlamentaria, la constitucional con soberanos activos y la monarquía absoluta, donde el poder está en manos del monarca. Las juntas militares, donde el gobierno lo componen solamente autoridades de las Fuerzas Armadas. Y las teocracias, en las cuales no se admite una división entre el poder religioso y el poder político.
como hemos podido observar, encontramos tres tipos de sistema político: el unitario, el federal y el socialista. Para nosotros es de suma importancia entender el unitario, porque es del cual hace parte Colombia. En cuanto a las formas de gobierno, encontramos la monarquía, la parte de las dictaduras militares, la teocracia y la república. Colombia es una república unitaria y democrática, que es gobernada por un presidente de la república, en este caso el señor Iván Duque. Pero a pesar de ser el siglo XXI, todavía encontramos monarquías, como en España y en el Reino Unido. En cuanto a la parte de las dictaduras militares, las encontramos en Tailandia y Corea del Norte. Las teocracias, o la parte de la religión y el poder, son muy presentes en los países musulmanes. Ahora entremos un poco más sobre lo que es el poder público y las relaciones de poder en el gobierno colombiano. Como vimos en una clase anterior, Colombia está conformada por 32 unidades departamentales, 5 distritos y 1.123 municipios. Los departamentos son dirigidos por los gobernadores y los municipios por los alcaldes. Ambos son escogidos por elección democrática y popular para periodos institucionales de 4 años y no podrán ser elegidos para el próximo periodo. Ahora bien, nuestro país, al ser una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 1, tiene un sistema político dividido en 3 ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y por último la rama judicial. La rama ejecutiva está en cabeza del presidente, máxima autoridad y representante principal del gobierno. Está compuesta por gobernaciones, alcaldías y ministerios esencialmente. Cuenta con 16 ministerios, entre los cuales encontramos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía, entre otros. A esta rama le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que estén al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y su papel está consagrado en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Además, abarca 3 órdenes: el orden nacional, departamental y municipal. La rama legislativa está conformada por una estructura bicameral que integra el Congreso de la República en el Senado y la Cámara de Representantes. La elección es por medio del voto popular y sus miembros deben tener un mínimo de 30 años de edad. El Senado está compuesto por 102 miembros, 2 de ellos en representación de las comunidades indígenas. Entre tanto, la Cámara de Representantes la conforman 166 miembros, de los que 161 son elegidos según su jurisdicción territorial, y los 5 restantes representan a comunidades afrodescendientes, indígenas, colombianos en el exterior y minorías políticas. Le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Finalmente, la rama judicial está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación como un organismo adscrito. Los organismos públicos autónomos constituyen entidades que sirven al Estado. Entre ellos están órganos de control como el Ministerio Público o Procuraduría y la Contraloría, así como el Consejo Nacional Electoral y el Banco de la República. A la rama judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos administrativos. Es decir, fundamenta su existencia en encargarse de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. Cuando hablamos de Colombia como una república unitaria, democrática, participativa y pluralista, tenemos que tener en cuenta sus relaciones con el poder. En el caso nuestro manejamos un concepto de poder público que se divide en 3 ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial.
En cuanto a la rama ejecutiva es muy sencillo, hablamos del presidente, sus ministros y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Cuando hablamos de la rama legislativa, todo lo que se encarga de lo que es las leyes y promulgar esa clase de leyes, constitución, etc. Y la rama judicial, la que se encarga de juzgar los diferentes conflictos no solamente entre los ciudadanos, sino entre los ciudadanos y el Estado. Este ha sido un breve recorrido por lo que es el sistema político colombiano. Ahora, por favor les recuerdo que hagan bien la actividad de la guía, profundicen en cada uno de los puntos y sobre todo cuando envíen sus mensajes estén seguros que apenas llega el mensaje yo lo contesto. En la brevedad del tiempo trato de responder, pero también entiendan que son muchos mensajes. Si han pasado varios días y usted ve que su mensaje no ha sido contestado es porque algo ha pasado y con el mayor de los gustos espero que se comunique conmigo. Espero que el tema haya quedado claro y nos vemos en la próxima actividad. Que tengan una excelente semana. Son muy manipuladores para ganar las elecciones. Para mí todos los políticos